Familias de Renaceres, un cordial saludo, los saluda Jaime Franco. Hoy la educativa que vamos a hacer es de la comunidad terapéutica, lo que significa, lo que se hace y cómo funciona. La comunidad terapéutica es básicamente un grupo de autoayuda. Es una modalidad de tratamiento residencial para drogadictos. Tenemos la palabra drogadictos muy marcada porque en general son personas adictas a las sustancias, pero debemos tener en cuenta que también se atienden cosas como ludopatía, eh, también se atiende bulimia. Entonces, por eso quiero hacer la aclaración de una vez. Tiene lugar en un medio altamente estructurado a través de un sistema de presión artificial provocado para que el residente active su patología frente a sus pares. Frente a sus pares es el resto del grupo. Es un espacio microsocial de convivencia que provee los elementos reeducativos necesarios para que el adicto, en interacción con el grupo, construya y lleve a la práctica su proyecto de vida, teniendo en cuenta que es él el agente protagonista de su propio cambio. Es una experiencia donde se comparte la vida, desde lo más desgarrador hasta lo más sublime, desde lo más elemental hasta lo más estructurado del ser humano. Es un abordaje holístico de integralidad, farmacodependencia de multicasualidad, forma y potencializa valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la solidaridad, el amor. Es un método de intervención basado en la confrontación. Desde sus inicios ha sido basado en la confrontación. ¿Por qué? Por la parte de la manipulación, la mentira. Es un espacio de ambiente terapéutico constante. Quiere decir que todo lo que hacemos en la comunidad terapéutica tiene un objetivo terapéutico. Todo tiene un objetivo terapéutico. Las delegaciones, las terapias, cada una en sí, las filas, la fila para la tienda, la fila para el almuerzo. En este momento debemos incluir el protocolo de lavado de manos cada hora. El usuario no es un paciente, es un protagonista, es un ente protagónico en el espacio. Se reproduce la sociedad de origen como normas, límites, las estructuras definidas y claras, características fundamentalmente de la voluntariedad, espacio libre de drogas. ¿Por qué hablo de voluntariedad? Porque en algún momento hay muchachos que llegan no bajo su propia voluntad, pero el mismo grupo en sí, porque hablábamos de autoayuda, los va absorbiendo y van absorbiendo la norma. O sea, es una cuestión de adherencia, por decirlo y ejemplificándolo de alguna manera. Es una cuestión casi que osmótica. Competencias necesarias para el desempeño exitoso de la comunidad terapéutica. Habilidades en el manejo de herramientas e instrumentos de recolección de datos. Promoción de la habilidad ascendente y el sistema de privilegios. La promoción de la autoayuda y la ayuda mutua, queriendo decir que a través del otro me ayudo a mí mismo. Promoción de la idea que no hay dicotomía entre ellos ni nosotros. Concepto de actuar como si, o sea, como si quisiéramos hacer las cosas, como si quisiéramos cambiar. Promoción del sentido de pertenencia en las primeras etapas del tratamiento y de la individualidad en la última. ¿Por qué el sentido de pertenencia? Porque realmente el adicto o una persona con problemas de adicción, sea sustancias, sea al juego, pierde totalmente el sentido de pertenencia, o sea, no hay ni siquiera autocuidado. Lo primero es el descuido propio, por ende no cuidamos absolutamente nada de lo que está a nuestro entorno. Facilitación del proceso grupal, mantenimiento de registros precisos, promoción del aprendizaje social mediante el moldeamiento de roles. El tratamiento está dividido en etapas y a medida que uno va avanzando en tiempo, los roles van cambiando, las responsabilidades van aumentando. Promoción de un sistema de creencias dentro de la comunidad. Partimos de las creencias iniciando desde los límites. Práctica del moldeamiento de roles positivos. O sea, todo lo que hacemos aquí es para que la gente salga con unos mejores comportamientos. Superación de barreras al cambio personal. ¿A qué se refiere esto con superación de barreras al cambio personal? La persona cuando adquiere los comportamientos que crea la adicción, de alguna manera se acostumbra, se habitúa a vivir mal, por decirlo de alguna manera, a ni siquiera entender lo que siente, ni saber, ni lograr darle un nombre a su sentir. Eso no existe. Entonces, lo que se hace es que se superan todas estas barreras, logrando entender que de alguna manera se habituaron a tener malos comportamientos
¿ya? Y aumentando los del consumo. Un conocimiento de habilidades en estrategias de prevención de recaídas. Siempre lo trabajamos viendo hacia el futuro. Los rasgos esenciales y la metodología que utiliza la comunidad terapéutica, vamos a verlo en este espacio también. La comunidad terapéutica es un centro residencial en el que se permanece la mayor parte del día o todo el día y donde los internos conviven de forma continua con miembros del equipo técnico. La presencia continua del equipo no tiene una finalidad como de controlar a los residentes, sino que forma parte del desarrollo de las tareas técnicas que da forma al continuo efecto que quiere crear el grupo terapéutico y técnico. La permanencia en el centro tiene una duración determinada, definida de antemano, con criterios temporales o bien con el logro de ciertos objetivos. Quiero aclarar en este espacio también que todos los usuarios, cuando llegan a la comunidad terapéutica, a Renacer IPS, ellos por tardar al día 21 en la tercera semana ya tienen diseñado su plan de tratamiento con todas las distintas áreas: psicología, trabajo social, terapia ocupacional, el área médica, psiquiátrica y por supuesto el área terapéutica. La comunidad terapéutica se orienta hacia un objetivo social con un perfil concreto y preestablecido. Solo las personas que ofrecen dicho perfil son aptas para residir en el centro. Una comunidad terapéutica exige presencia de un equipo técnico multidisciplinar, con un fuerte predominio de componentes psicosociales y educativos. Todos hacemos parte de este grupo. La vida en la comunidad terapéutica es un intento de reproducir una vida cotidiana real, en la que todas las personas cumplen con sus roles reales. O sea, nosotros vivimos prácticamente, o los usuarios viven aquí en la comunidad terapéutica, algo analógico de lo que es la vida y en la parte sobre todo comportamental. La vida cotidiana, real en la comunidad, es la fuente de un aprendizaje social que produce en un contexto específico en cuanto a la densidad de las relaciones sociales, lo que a su vez implica fuertes controles informales. Hay que evitar exageraciones en cuanto a la presión de los controles informales para evitar efectos no deseados. El equipo técnico debe desarrollar una serie de procedimientos que faciliten el intercambio de la información y la toma de decisiones terapéuticas sobre los residentes, para que toda esta complejidad no le desborde o convierta a la comunidad terapéutica en un espacio caótico y poco terapéutico. La comunidad terapéutica se le ofrece a personas con diferentes tipos de problemas para diversos perfiles que, en general, presentan una combinación específicamente o especialmente letal de problemas sanitarios, sociales, psicológicos y morales. El objetivo esencial de la metodología es ayudar a los residentes a construir de forma racional un proyecto de vida alternativo fuera de la comunidad. O sea, se hace énfasis, y lo dije así, y es un proyecto de vida, vuelvo y lo digo, real, ¿ya? Y que sea totalmente alternativo. Por eso dije anteriormente que esto es analógico a la vida cotidiana. En la comunidad terapéutica los residentes no son sujetos pasivos que reciben una ayuda profesional. No, eso no es así. Sino que adaptan progresivas y crecientes responsabilidades. Lo expliqué al principio también. A medida que pasa el tiempo, las responsabilidades van siendo mayores. Como es frecuente que los residentes en comunidad terapéutica presenten problemáticas muy agudas, se requiere un estrecho vínculo con los servidores generales. Un vínculo que adopta la forma de una adecuada coordinación técnica con las reglas generales de la institución. Queriendo decir esto, que todos los que estamos en la comunidad terapéutica, en el momento en que ingresamos, nos apegamos y nos metemos en la norma del hogar y de la institución. La metodología de la comunidad terapéutica exige la práctica de una evaluación continua en 3 niveles. 1. Casos individuales. 2. Procesos, procedimientos y resultados grupales. Y 3. La evaluación de los resultados. Siempre vamos a tener estos casos. Vuelvo y repito, primero es el caso individual. Segundo, procesos, procedimientos y resultados grupales. Y tercero, la evaluación de los resultados. Factores terapéuticos de la comunidad terapéutica. La familia sustituta. Aquí nos saludamos, buenos días familia, buenas tardes familia, ¿cómo están? La filosofía
consistente la estructura terapéutica, el equilibrio entre la democracia, terapia y autonomía, aprendizaje social mediante la interacción social, aprendizaje a través de las crisis, es muy importante el aprendizaje a través de las crisis. Aquí aprendemos viviendo las crisis, no hay forma de evadirlas, porque el grupo en sí de ayuda y autoayuda son los que realmente nos llevan a que la crisis sea evidente. Antes, cuando se está por fuera, sencillamente íbamos o iban los muchachos, consumían y regresaban a la casa y ya no tenían crisis porque estaban totalmente anestesiados. El impacto terapéutico del todo, responsabilidad del residente de su conducta. ¿Qué sucede con esto? De una vez aprovecho para explicar lo que son las ayudas terapéuticas y que existen, que son las acciones correctivas frente a comportamientos no modificados o fallas repetitivas. Y es el mismo grupo quien hace ver o quien señala las fallas de las que estoy hablando. Pongo un ejemplo. Si la acción correctiva no es inmediata o no se le hace en el momento en el que es, no va a haber un espacio consciente para asimilar por qué está recibiendo la acción correctiva. En el momento que se hace consciente el recibir la acción correctiva, sencillamente la persona modifica y sabe que está cometiendo el error. El aumento de la autoestima mediante los logros personales. La interioración de un sistema positivo de valores. La confrontación es de lo más importante que tenemos aquí, sin decir que los otros son menos importantes. Presión positiva entre iguales. Aprender a comprender y a expresar emociones, supremamente importante. La gran mayoría de sus familiares en casa no expresaban ni siquiera lo que sentían o sencillamente todo el tiempo querían aparentar que estaban bien. Aprender a comprender y a expresar emociones, vuelvo y lo repito. Cambio de actitudes de vida negativas en positivas. Mejora de las relaciones con la familia propia. Vamos a hablar ahorita un poquito del rol del educador, lo que hacemos nosotros aquí dentro de la institución. Situación del educador en la comunidad terapéutica. El educador ha de tener una doble situación, estar al mismo tiempo dentro del grupo y fuera de él, diferenciándose como responsable y miembro del equipo que es. ¿Por qué dentro del grupo? Dentro del grupo porque así evitaremos que se desplace la problemática personal y del mismo grupo ante una víctima propiciatoria, como perfectamente puede ocurrir con el educador, si éste no se adapta de una forma mínima a las necesidades del grupo. Queriendo decir esto, quiero aclararlo, el educador es parte del grupo. La única diferencia, siempre lo digo y se lo digo a los usuarios, es el color de la camiseta, porque no se nos puede olvidar nuestro principio de realidad como adictos en recuperación. Creará confianza, con lo cual se evitará que se guarden secretos y se desarrolle el sentido de la amistad, en el que en muchos casos estaba dormido y olvidado. ¿Por qué fuera del grupo? Porque ha de quedar claro que en casos de necesidad y de crisis es el que lleva las riendas en cualquier momento y en cualquier lugar. El educador no se puede dejar llevar por el grupo a unas situaciones fáciles o cómodas. Es lo que menos se puede hacer en el rol de nosotros, que a la larga daría lugar a un proceso de apatía o abandono del paciente. Reacción del grupo ante la decisión del educador, un fenómeno de grupo. Se trata de usar como chivo expiatorio la figura del educador, en el que se proyectarán todas las de la agresividad, la frustración, y a fin de evitar y encarar su propia problemática personal. Lo voy a explicar. O sea, el educador, como adicto en recuperación, también tiene sus propias problemáticas, pero tiene la gran capacidad de absorber de alguna manera la problemática del uno, del otro, no tanto de absorber, sino de escucharlo, entenderlo y poder de alguna manera llevarlo hacia un camino, o si está en crisis, que la crisis de realmente disminuya o sencillamente se direcciona donde el profesional que tenga que ser direccionado. Las principales funciones del educador en la comunidad terapéutica, ¿cuáles son? Dinamizar, tiene que ser dinámico porque debemos entender que en este espacio ellos permanecen, ellos desde que se levantan, desde el inicio es terapéutico, pues sobre todo, lo primero que hacen es tender la cama, desde eso es terapéutico. Tener una visión global, o sea, debe tener una visión absolutamente global de todo el grupo y en sí del espacio. Contener, o sea, hacer la contención, no estoy hablando de cuestiones de agresividad, de que sean a la fuerza, no. De tener la capacidad de escuchar para poder contener a un usuario que esté en alguna crisis, sea de abandono, sea de fuga con proyecciones, obviamente, pero debe tener la capacidad para eso.
debe orientar para que después de estas crisis de las que estoy hablando, logre orientar y la persona pueda también calmarse. Y en las áreas de trabajo, ya que la comunidad está dividida en departamentos y áreas. Y también lo último es dinamizar, que ya creo que lo había nombrado. Por un lado, deberá motivar y estar al tanto para que los pacientes estén activos, para que participen, dinamizando en todo momento el grupo. Por otra parte, el propio equipo ha de estar en constante dinamismo, confrontando los distintos puntos de vista e incluso las cuestiones personales respecto al trabajo. Cuando digo el equipo constante, o sea, en grupo, nos referimos al resto de usuarios. Tener una visión global. Esto permite tener unos objetivos claros, no desautorizarse y unificar criterios. O sea, todo esto es lo que lleva al terapeuta a de alguna manera tener el control y tener la visión globalizada absolutamente tanto del espacio como del grupo. De un cuadro general, esta visión servirá de marco referencial a la hora de intervenir en las distintas situaciones que surjan en la comunidad, teniendo en cuenta que las intervenciones no todo el tiempo son individuales porque el educador todo el tiempo permanece con el grupo, pero debe tener la gran habilidad de tener el factor diferencial de cada uno de los usuarios, teniendo en cuenta muchas cosas, patologías, sintomatologías, diagnósticos, dobles diagnósticos, y esa es la gran habilidad y la gran responsabilidad. En cuanto a contener, es muy importante que se haga respetar y mantener los límites establecidos, importantísimos los límites, teniendo en cuenta que ha de tener una visión donde se determine cuál va a ser su intervención. Puede llegar a ser de flexibilidad. Por ejemplo, en un momento dado, mantener una relación más estrecha con el grupo, sin perder el límite de donde estamos nosotros. No quiero decir que sean personas diferentes, que ya estemos curados en lo más mínimo. No. Siempre se debe tener claro ese límite invisible que existe. Vamos con orientar. Los educadores orientan en todo momento en cuanto a trabajos, funcionamiento de la comunidad terapéutica, situaciones personales en la relación de la convivencia. Ejemplo, si es difícil convivir para ellos con la familia, que son las personas que más los quieren, que más los han cuidado, quienes más han sufrido, por decirlo de alguna manera, ahora hagamos nosotros la analogía de allá hacia acá, de saber que ellos acá se levantan con personas que no conocen, conviven con personas que no conocen, le hacen fila al baño con personas que no conocen. Entonces, a eso es donde voy. Cada educador se responsabiliza de un área de trabajo, les hablaba ahorita de eso, planificando, orientando y evaluando la ejecución de los mismos, con el resto de los competentes del equipo. Servir de soporte, partiendo de la base que el educador es profesional, es el profesional que más tiempo pasa con los usuarios o pacientes adentro de los centros de rehabilitación. Nosotros convivimos y vivimos con ellos, compartimos la casa con ellos, donde podemos observar el tipo de relaciones que los usuarios mantienen en el exterior con las diversas personas. O sea, en este caso, no solamente el círculo familiar, sino también social, ya de pareja, rol de padre, rol de hijo, rol de hermano, todo este tipo de cosas. Por lo tanto, en ocasiones deberá tranquilizar y acompañar a la persona en las actividades o bien poner los límites a sus intentos de manipulación, entendida como resistencia al cambio y al crecimiento personal, porque hay una resistencia. Así que las observaciones que puede aportar al resto del equipo son totalmente relevantes. Reconocer e intervenir en los conflictos. Aunque bien es cierto que el educador debe ser flexible, aceptar a la persona con sus dificultades y crear un clima de tolerancia, también es él el encargado de mantener la convivencia del grupo y ha de ser la figura de autoridad que garantice la armonía dentro del grupo. Quiero aclarar en este espacio también que, como decía ahorita, aquí todo es terapéutico. Tenemos también una terapia que se trata de la solución de conflictos por intermedio del diálogo. Cuidar al cuidador. O sea, ¿quién cuida al educador? Ya, o sea, hablamos del cuidado del cuidador. Cuestión básica dentro de un ámbito laboral sometido a situaciones de tensión y que provocan estrés con asiduidad, o sea, muy fácilmente en el propio educador y que se refiere tanto al cuidado personal como al del propio equipo. Concepto de la persona, del trastorno y de la recuperación desde la comunidad terapéutica. El modelo de tratamiento de la comunidad terapéutica se basa en el concepto de autoayuda o ayuda, en el modelo de aprendizaje social. Desde la perspectiva de la comunidad terapéutica,
el núcleo del trastorno de la adicción es la persona como ser social y psicológico. El modo en que los individuos se comportan, piensan, manejan sus emociones, interactúan, se comunican con los demás y su forma de percibir y experimentar consigo mismo y con el mundo en general. La comunidad terapéutica comprende a la persona con estas características como trastornada. Dentro de todas las cosas que yo les nombré, o sea, las emociones, la comunicación con los demás, cómo piensan, cómo se comportan, esto es lo que crea los estímulos en la vida real, o sea, en la vida por fuera de la institución, no son programados. Los estímulos aquí pueden llegar a ser programados para despertar cierta patología dentro de algún usuario. Las personas que solicitan admisión en la comunidad terapéutica a largo plazo presentan un cuadro de trastorno que se extiende más allá de su propio consumo inadecuado de sustancias. Un perfil clínico típico se divide en 4 áreas fundamentales. Una vida en crisis, falta de control en el consumo de drogas, conductas suicidas, amenaza de lesiones o muerte, alto grado de ansiedad, temor a la cárcel, la enfermedad o la muerte, historial de pérdidas. 2. La incapacidad para mantener la abstinencia, dificultad para mantener periodos de abstinencia o sobriedad en intentos por sí solos, por dejar las drogas. Muchos dijimos en algún momento, yo puedo solo. Prometimos muchísimas veces, o ellos les prometieron muchas veces a ustedes. 3. Disfunción social e interpersonal, irresponsabilidad, vida social y consumo de sustancias psicoactivas. Pobre rendimiento académico, inestabilidad laboral, disfuncionalidad familiar. Y amigos solo de drogas y consumo. 4. Estilo de vida antisocial, historias criminales, actividades ilegales, cárcel, violencia, miedo violento. La recuperación desde la comunidad terapéutica se define como un cambio en el estilo de vida y de la identidad. El abuso de drogas se considera una enfermedad crónica y las estrategias de tratamiento y los objetivos se concentran en la mejoría más que en la recuperación o cura. Mucho cuidado con eso. Se concentran en la mejoría más que en la recuperación o en la cura. El elemento fundamental sobre el que se sustenta la metodología de la comunidad terapéutica es la comunidad. La comunidad es a la vez contexto y método para el proceso de modificación. Es el uso de la comunidad como método lo que diferencia a la comunidad terapéutica de otras formas de comunidad. O sea, ténganlo por seguro que las personas que pasamos por la comunidad terapéutica somos privilegiados porque aprendemos a conocer el comportamiento de las personas y sobre todo el nuestro y el sentir, además del comportamiento. Al ser descrita ampliamente en el ámbito de la antropología cultural, la comunidad terapéutica presenta rasgos similares a otras comunidades religiosas y seculares, las aldeas, los vecindarios, los misioneros, los hospitales. Tiene un propósito general, una estructura organizativa, reglas formales y normas fundamentadas de manera informal, valores específicos culturales y creencias. Su objetivo específico es tratar el trastorno individual, ¿ya? Y su objetivo más amplio es el de transformar estilos de vida e identidades personales. La comunidad terapéutica enseña una ética de trabajo clásica, un conjunto de valores relacionados que enfatizan en los buenos hábitos, la autoconfianza y obtención de recompensas, la excelencia en los objetivos, el orgullo por el rendimiento y compromiso personal con el esfuerzo. Quiero repetir, el orgullo por el rendimiento, más porque se logra en algún momento y logramos entender en hacer cosas sin esperar reconocimientos todo el tiempo. Cada uno de estos valores ayudan a argumentar en contra de las características de aquellos residentes que presentan historiales laborales pobres o erráticos. La comunidad terapéutica posee una cualidad que va más allá de la estructura, la dinámica de sus grupos o su organización. Hay un brillo, una espiritualidad que impacta a toda persona que se acerca a ella. Es como si la filosofía y los valores estuvieran presentes y circulando permanentemente, pero trascendiéndose. Es difícil explicar por qué es algo que se percibe a través de los sentidos y escapa a toda descripción racional y lógica. Dentro de la comunidad terapéutica, la inclusión de valores superiores y trascendentes ayuda a los residentes
y graduados a encontrar más fuerza en su esfuerzo para crecer. Una vez fuera de la comunidad, es probable que los residentes encuentren momentos de dificultad y desesperación durante los cuales pongan en duda lo adquirido. Es en estos momentos en que la creencia en valores de la trascendencia los ayudará a encontrar un sentido a lo aprendido y les dará fuerzas para no dejarse abatir. Vamos a darle un pequeño ejemplo a esto. El adicto, cuando está en sus malos comportamientos y en consumo activo, no tiene un sentido de vida. No saben para qué viven, o bueno, sí saben para qué viven, viven para consumir y consumen para vivir. En este caso, ya después de que se ha trascendido con todo lo que hemos hablado, ya hay un sentido de vida, ya hay valores, valor sobre la familia, valor sobre sí mismo, valor a no perder lo que ya se perdió. Entonces sí quería como dejar claro en esto, y esa es la lucha constante del adicto en recuperación cuando ha salido adelante. El concepto de la espiritualidad no debe confundirse con el de religiosidad, es algo totalmente diferente. La religión es la manera en que intentamos sistematizar nuestra creencia en un poder superior mediante definiciones y rituales específicos, reglas de comportamiento y marcos filosóficos. La espiritualidad no está definida o limitada para parámetros específicos. La espiritualidad puede considerarse como el viaje que cada uno realiza hacia una mayor autoconciencia, así como las relaciones que uno entabla con el resto del mundo, digámoslo con nuestro entorno. Es un proceso fortalecedor y sanador. El hecho de haber usado drogas sugiere que las experiencias anteriores y posteriores a la adicción han alterado y destruido la capacidad de una persona para satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo las relaciones con otros. La espiritualidad es tan importante en la recuperación de una persona como los aspectos físicos y emocionales. La espiritualidad tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones con aquellas cosas o personas que consideramos más importantes en nuestra vida. Por lo tanto, la espiritualidad gradúa una estrecha relación con valores, prioridades, objetivos y preocupaciones. Tiene que ver con aquello que esté en el centro de nuestra vida, en nuestro viaje hacia la conciencia y espiritualidad. Siendo así todo lo que tenía para explicarles hoy en cuanto a la comunidad terapéutica, les quiero agradecer infinitamente por la atención prestada. Si tienen algún tipo de pregunta, algo que queramos aclararles, cómo funciona, si quedaron con alguna expectativa de las cosas, de cómo son, cómo se hacen, ya saben que estamos para su atención todo el tiempo y a disposición de ustedes. Muchas gracias.